Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Amado mío, acércate. Yo te necesito. Llévame. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Dios les bendiga a todos en esta grandiosa tarde. Que el Señor les acompañe ahí desde sus hogares, donde quiera que esté conectado en esta hora. Reciban un abrazo y un saludo de parte de la segunda iglesia cristiana Discípulos de Cristo de Vega Alta, pastoreada por la reverenda Carmen Julia Landrón. Mi nombre es Arturo de Jesús Carrero Dávila y en esta tarde deseo compartir una palabra de reflexión contigo. Y oramos. Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por la bendición de poder hablar de ti, de poder hablarte a ti, Señor, y saber que somos escuchados. Gracias, Señor, por estas oportunidades de vida y de crecimiento que cada día tú nos otorgas. Te pedimos, Señor, que tú continúes allí en el hogar y allí en el corazón de cada vida que en esta hora se conecta y nos observa, así como también a aquellos que más tarde pueden participar y escuchar tu palabra, mi Dios, que en sus corazones también tú habites y reines. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que nuestra vida verdaderamente está en tus manos. Te amamos, Dios, y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que hemos orado. Amén. Así que, si yo te preguntara acerca de las siguientes actividades que voy a nombrar, a ver si verdaderamente las disfrutaríamos, ¿crees que disfrutarías alguna de ellas? Por ejemplo, ir caminando por tu hogar o por tu casa y fíjate que tenemos un GPS en nuestros pies para localizar esa esquinita de esa pared o esa esquinita de la patita del mueble que tanto molesta. Sí que disfrutarías tú chocarte ese dedito pequeño del pie con, con el filo de una pared o con una pata de algún mueble. Creo que no nos gustaría mucho. Ni siquiera tampoco nos gustaría
¿verdad? Golpear nuestros dedos al cerrar una puerta. No creo que sea una actividad que disfrutaríamos muchísimo cada uno de nosotros. O tal vez el tropezar y rasparnos las rodillas. Fíjate que esas son actividades por las cuales ninguno de nosotros quisiera pasar de ninguna forma. Así que seguramente no haríamos ninguna de estas cosas por diversión. Y en caso de que, no sé si te hayas dado cuenta, nosotros poseemos un impulso para evitar el dolor. Buscamos la forma de evitar golpearnos, de evitar chocarnos y verdaderamente intentar mantenernos lo más sano posible. ¿Verdad? Eso es parte de las cosas que nos caracterizan a nosotros como seres humanos. Esa habilidad de evitar el dolor, de evitar ser golpeados, mantenernos sanos. Nuestro deseo de sobrevivir nos indica que en alguna situación de ajoro, pues busquemos la forma de salir adelante, de poner nuestro casco cuando andamos en bicicleta o en motora, de saber de qué cosas nos alimentamos. Y la realidad es que podemos hacer de todo tipo de cosas buenas para no salir lastimados. No obstante, tarde o temprano, enfrentaremos en nuestra vida alguna situación en la que verdaderamente lo único que podamos hacer sería confiar en nuestro Dios. Más allá de nuestro propio instinto, de nuestros propios cascos o de nuestras formas de evitar algunas cosas, verdaderamente aprender a confiar en nuestro Dios. Y hay una buena noticia. Dios sabe las cosas buenas y aquellas no tan buenas que nos agobian. Dios conoce cada una de nuestras situaciones y lo que puede ocurrir a cada una de nuestras vidas. Y a medida nosotros vamos aprendiendo a confiar más en Él, a confiar más en Jesús, podemos aguantar aún la más aterradora de las tormentas, pues Él verdaderamente tiene nuestra vida en sus manos. Tiene tu vida en sus manos. Así que, si vamos a la palabra, notamos que en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41, narran tal vez uno de los episodios más llamativos de la vida de Jesús. Pues es un milagro que envuelve la naturaleza. Y fíjense que en ese relato de ese libro de Marcos, en ese capítulo 4, versículos 35 al 41, notamos que el sol se iba poniendo en el horizonte detrás de los cerros, mientras una pequeña embarcación que llevaba a Jesús y a sus discípulos zarpaba para cruzar el mar de Galilea. Y después de enseñar todo el día, probablemente el maestro estaba muy cansado, muy cansado. Y por eso dentro de este barco que él andaba, tal vez encontró un rincón quieto en el bote y mire, se quedó dormido. La brisa que había impulsado a esta embarcación que vemos relatada en esos versículos comenzó a intensificarse hasta convertirse en un fuerte viento que impulsó con demasiada fuerza las velas y levantó un oleaje aterrador. Y en cosa de minutos, fieras ráfagas y olas enormes embestían contra el costado de esta embarcación. Los discípulos desesperadamente bajaron las velas mientras la barca se mecía de un lado para otro sobre las olas. El agua entraba fuertemente, pero Jesús dormía y descansaba. Los discípulos sacudieron a Jesús hasta despertarlo y le dijeron: nos hundimos, ¿acaso no te importa? Y el maestro se levantó y gritó al viento: calla. Y al mar le dijo: enmudece. Calla y enmudece. Y el viento y la tempestad se calmaron, las pavoras olas se redujeron y se produjo una calma total. Y fíjate que Jesús le pregunta a sus discípulos en este pasaje: ¿por qué estaban tan preocupados?
Preguntó él a sus discípulos que miraban atónitos a ver el mar tranquilizado. ¿No han aprendido a confiar su vida a Dios en una tormenta? Discípulos, en plena situación de, ¿verdad?, de desespero, de ajoro, tal vez no habían entendido lo que verdaderamente implicaba confiar su vida y confiar plenamente en Jesús, en Dios como dador de la vida. Tal vez confiaban más en sus propios instintos o en sus propias formas de protegerse, como tú y yo solemos hacer en el diario. Que eso no implica que no vamos a tener cuidado con lo que hagamos, pero que mire, que también aprendamos a verdaderamente entender y depositar nuestra confianza en Dios, aun cuando no vemos los resultados que tú y yo queremos ver, aun cuando la tormenta aparenta amedrentar contra nosotros y podamos sentir que estamos verdaderamente en peligro. Tú y yo hemos sabido en quién hemos confiado. Tú y yo conocemos en quién verdaderamente hemos puesto nuestro corazón, nuestro empeño y todo nuestro amor, que es nada más y nada menos que en las manos de ese Salvador. Fíjese que el maestro tal vez estaba cansado y alguien necesitaba su ayuda en ese momento. Jesús no puso trabas para socorrer. Sí enseñó, sí, verdad, les educó en medio de todo ese caos. Pero Él no se echó a un lado, ni se hizo una parte. Jesús nunca te echa aparte. Nunca te tira para un lado. Siempre está dispuesto a escucharte. Siempre está dispuesto a hacer la obra. Siempre está dispuesto a bregar con tu corazón y a mandar a callar y a enmudecer los vientos y las aguas que quieran atormentarte. La tormenta que estos enfrentaban, ¿verdad?, que podemos decir que era bastante intensa por la forma en la que estos discípulos estaban reaccionando, amenazaba con hundir la embarcación por el alto oleaje y por todo lo que estaba ocurriendo. Y a pesar de que estos discípulos eran expertos marineros de aquellas aguas, habían llegado a perder el control de la barca y el temor verdaderamente se apoderó de ellos. A veces tú y yo pensamos que somos expertos en todo lo que hacemos y nos consideramos que tal vez no necesitamos la ayuda o no necesitamos una dependencia de nuestro Señor. Pero fíjese que aún uno conociendo de todas las cosas, siempre hay un espacio en el que verdaderamente necesitamos ayuda. Y siempre debemos aprender a depender del Señor. No en el sentido de yo ser un vago y quedarme quieto para que Él lo haga todo, sino entender que es su voluntad la que yo debo seguir, que es su voluntad la que yo debo aceptar y que es su voluntad por la cual yo me debo dejar guiar. Cristo les podía ayudar y así les hizo. Pero a ellos en ese entonces les parecía como si al Señor no le importara el peligro que ellos estaban enfrentando el presente. Así no estaban pensando claramente. Pues mire que habían aprendido de las obras del Señor. Habían aprendido y habían visto cómo el Señor obraba. Pero en ese momento de turbulencia, se les fue de la mente. En algún momento tú y yo hemos sido testigos de cómo el Señor ha realizado obras asombrosas en otras vidas. Hemos visto y hemos sido testigos de cómo el Señor ha obrado y ha puesto su mano en situaciones que han tocado nuestra vida personalmente, ya sea a modo de consuelo, ya sea a modo, de sorpresa. El Señor ha estado presente, pero fíjate que cuando nos toca a nosotros de alguna forma u otra, aún conociendo todo lo que hemos vivido, es posible que podamos olvidar todo lo que hemos aprendido. Es posible que en esa situación, todo lo que hemos visto desaparezca de nuestra conciencia y de nuestra mente. Pero a Jesús nunca se olvida tu nombre. Jesús nunca se olvida de ti. Él nunca se aparta de tu situación, aun cuando nosotros pensamos que así Él lo ha hecho. Fíjate que en medio de la tempestad, Jesús trae
la calma. Y le dio una respuesta a esos discípulos en la que demostró que no solamente era un hombre en contacto con Dios, sino que poseía en sí mismo el poder de Dios. En la creación Dios habló y así se hizo. Pues fíjate que aquí Jesucristo dio la palabra, calla y enmudece, y el viento y las olas así mismo lo hicieron, obedecieron. De hecho, sobrevino una calma tan grande y tan llena de paz que fue algo totalmente fuera de lo normal durante el curso de estos fenómenos. Y a pesar de todo eso, habiendo realizado todo esto, Jesús no detuvo su obra ahí. Él calmó la tormenta y la tempestad que aferraba a esa barca, que buscaba o que, ¿verdad?, se esperaba que le hiciera el daño. Y haberlo arreglado todo el desastre natural que podía llegar a esa embarcación, también intenta arreglar el desastre natural que podían tener ellos en sus corazones. Jesús no solo obra en el exterior de todo lo que ocurre en nuestra vida, sino que Jesús también obra en nuestro interior y nos confronta. ¿Por qué sois tan mediosos? ¿Cómo es que no tenéis fe? Ya era hora de reconocer que teniendo a Cristo con ellos, fuese dormido o despierto, ellos estaban a salvo. Teniendo a Cristo con cada uno de nosotros, verdaderamente bajo su cobertura, estamos a salvo. Debemos tomar a pecho cada una de sus enseñanzas. Y así los discípulos lo aprendieron a través de esta experiencia. Así mismo como ellos lo aprendieron, es igual de necesario que tú y yo lo podamos aprender. Pues nuestro mundo sigue y seguirá estando bajo el control de nuestro Dios, creador del universo. Nos asombra la cantidad de detalles que vemos relatadas en este pasaje. ¿Qué habrá ocurrido con las otras embarcaciones que estaban pasando por eso mismo? Quizás habrían regresado mientras Jesús y los discípulos se alejaban. Pero de cualquier manera, de haber estado su vida en peligro, Cristo también les hubiese salvado, como lo hizo con cada uno de los discípulos. Cristo verdaderamente salva. En la travesía del mar de nuestra vida, Jesús no nos promete un viaje sin tormentas, sino que nos promete un viaje seguro con Él dentro de ese viaje que arribe hacia nuestro destino eterno. El hecho de tú y yo creer y confiar no nos proporcionan inmunidad ante las tormentas de la vida. La misma presencia del Señor aquella noche no les libró de la tempestad. Sin embargo, una tormenta con Cristo es mucho mejor que una calma sin Él. El Señor no siempre hace cesar las tormentas, sino que también nos guarda en medio de ellas. Vemos su poder asombroso que nos deja perplejos en medio de todo ese cuidado. Vemos su gracia y su amor reflejado en todas las etapas de nuestra vida y calmando esa tormenta, guardándonos en medio de esa tormenta. Jesús demuestra su autoridad divina, no solo sobre la fuerza de la naturaleza, sino también sobre nuestras propias fuerzas y sobre todo aquello que atente contra nosotros. Necesitamos afrontar las tormentas de nuestra vida, no como desastres, sino como oportunidades de ver el poder transformador de Dios que opera en cada una de nuestras vidas. Y cuando entendemos cada una de esas cosas, cuando verdaderamente aplicamos todo eso, toda esa experiencia, entendemos que no son los cascos que podamos utilizar, que tú y yo entendemos que no sabemos todo, que no es solamente el cuidado que tú y yo podamos tener para no salir heridos, sino que a eso le agregamos también la dependencia y la seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas. Eso es lo hermoso de tener a Jesús en nuestra barca. Eso es lo hermoso de tener a Jesús con nuestra familia.
en nuestros corazones y en nuestras áreas de trabajo. Que una vez Él es invitado a cada una de esas áreas, cada una de esas partes de nuestra vida, vemos cómo las tormentas llegan, vemos cómo la tribulación llega, pero vemos cómo aún en medio de todo eso, Él está presente y nos da su paz, nos da su amor y nos da la tranquilidad de que Él ha de hacer callar y enmudecer todo aquello que atente contra ti. Somos invitados y convocados a confiar, a actuar con esa misma confianza, no obviando todo lo que tenemos que hacer, pero sí entendiendo que en nuestra barca, en nuestra vida, en nuestra familia, debe estar siempre Jesús presente. Y cuando entendemos eso, y verdaderamente lo hacemos parte de cada uno de esos procesos, verdaderamente vemos su paz, vemos su obra y vemos cómo Él ciertamente se hace sentir. Invito a que en esta tarde tú le des su lugar en tu barca, en la barca de tu vida. Que mientras navegamos, mientras nos conducimos hacia nuestros propios destinos, entendamos que debe ser siempre el Señor el guía y quien nos dirija a cada una de nuestras partes, distintos lugares que nos vayamos a dirigir. Te invito a que hagas Jesús parte de tu barca para que veas cómo la paz verdaderamente llega. Aún en lo confuso que pueda ser toda esta situación, aún en lo confuso que pueda ser la situación que tú estés viviendo, Jesús está presente. Y te tengo buenas noticias. Él no está dormido. Él está atento a tu corazón. Está atento a tu clamor. Está atento a tu situación. Tú no estás solo ni sola. Entiéndelo, acéptalo y vive confiando en que eso es una realidad. Pues el amor del Señor es real, es vivo y es palpable. Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por la bendición de contar con tu amor y con recursos, mi Dios, para poder escuchar y poder acercarnos más a ti desde nuestros hogares, desde la intimidad, Señor, de nuestro corazón. Mi Dios, tú nos has otorgado labios, nos has otorgado pensamientos, Padre amado, para poder, mi Dios, hablar contigo, dialogar contigo, expresarnos, Señor, plenamente. Y a la misma vez, Señor, reconociendo que somos escuchados, también aprender a escucharte, mi Dios. Yo te pido, Padre amado, que atiendas cada situación de cada persona, Señor, que se encuentre conectada, mi Dios, que tú atiendas, Padre amado, sus corazones, sus vidas, Señor, y que una vez más, Padre amado, les dejes saber que no están solos ni solas, sino que tú estás presente, Señor. Ayúdales, consuélales, Padre amado, y otórgales, mi Dios, esa victoria y esa paz que solo tú sabes dar. Que podamos, Padre amado, estar tranquilos, porque aún en medio de las tormentas, tú estás presente, Señor. Gracias te damos, Padre, y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que hemos orado en esta hora. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde en todo tiempo. Mira en lo profundo de mi corazón, pon a prueba cada pensamiento, y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez.